Vamos a orar. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, te adoramos y te bendecimos. A tu nombre damos toda gloria, toda honra, Señor. Gracias una vez más te damos en esta mañana porque nos da la oportunidad de poder reunirnos, Señor, en la iglesia local con la finalidad de nosotros adorarte como la familia de la fe que somos, para nosotros exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Te pido, Dios, que tu palabra inerrante y toda suficiente, Señor, hable a nuestras vidas, que sea utilizada por tu Espíritu Santo, Señor, para transformarnos, para cambiarnos, Señor. Que nosotros podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que podamos ajustarnos a ella, Dios amado, y hacer conforme a lo que tu palabra nos indica y nos enseña. En el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando en esta mañana continuamos nuestra serie en la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo, aunque solo vamos a estar viendo el versículo 2, pero vamos a leer hasta el versículo 6 para que tengamos el contexto. Dice el texto: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ese es el texto que nos corresponde. Estamos viendo en el andar digno y estamos viendo las cualidades de un creyente, y ya vimos la humildad, ya vimos la mansedumbre, y hoy vamos a ver la paciencia. En el versículo 2 dice: con toda paciencia y mansedumbre, soportándoos, no, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y esta es ya lo que ya he dicho, la paciencia, que es lo que veremos hoy. Quienes tienen niños y quienes trabajan con niños saben que para trabajar con niños, que para tener niños, que para criar niños hay que tener paciencia. Yo no sé si ustedes vieron mientras estábamos cantando, alabando al Señor mientras cantábamos, la niña de Luis lo trae de un extremo a otro, lo pone frente a una silla y lo empuja y le dice: siéntate. Y él no puede hacer más que mirar y tratar de no desconcentrarse porque está cantando. Si no tiene mucha paciencia, ustedes saben lo que va a suceder. Que la niña va a sufrir la consecuencia de una mano áspera y gruesa sobre su cuerpo. Para cuidar los niños hay que tener paciencia. Y mucha paciencia. Yo recuerdo que yo tengo un sobrino que yo lo atendía, y había algo extraño entre el sobrino, porque cuando yo llegaba de la escuela, del colegio, nos quedábamos juntos y yo tenía cierta responsabilidad sobre el niño, y había algo muy peculiar, y era que el niño siempre estaba delgado y yo estaba siempre más gordo. Y era una razón obvia, y era que simplemente cuando él decía que no quería comida, ¿qué yo tenía que hacer? Comérmela, pero era para que no se pierda, ayudando a ese pobre niño. Y siempre yo me comía la comida y él siempre se quedaba sin comer.
Porque hasta para darle comida a un niño se requiere de paciencia, de mucha paciencia, para que cuando el niño diga que no quiere, usted pueda buscar las estrategias suficientes como para hacerlo comer. Buscarle la forma. Hay quienes le hacen el avioncito y lo hacen comer. Pero si es abuelo todavía el asunto es peor. Señores, deberían prohibir a los abuelos hacerle gracia a los niños. Yo no sé si ustedes han visto un abuelo dándole comida a un niño. Yo lo he visto. Y eso es terrible. Porque si los abuelos no saben hacer mucha gracia, los niños se ríen cuando los abuelos están haciendo gracia. Y los abuelos creen que los niños se están riendo porque se sienten contentos y los niños se están burlando. No, pero en serio. Y es a mí que tú me estás diciendo eso. Porque caen. No. Yo espero en Dios no caer ahí. Aunque sé que voy a ser peor. Y que voy a hacer lo mismo que hacen los abuelos hoy. Pero como no soy abuelo, puedo decirlo hasta que llegue. Pero no sé si ustedes han visto el trágico episodio de un abuelo dándole la comida a un nieto. Eso es digno de una película. Sí. Y muchas veces esos abuelos no tuvieron paciencia para darle comida a sus hijos, pero sí tienen paciencia con los nietos. Yo tengo un amigo, hijo de una hermana que está aquí, que dice que cuando él decía que no quería comer algo, duraban una semana cocinándole lo que él decía que no comía. Una semana completa. Pero ahora los nietos le dicen a la mamá, no, yo no como eso. Y la mamá, la abuela en este caso, la abuela antes de cocinar va y le pregunta al niño de 4 años qué tú quieres comer y el niño de 4 años es que decide qué se va a comer y qué no se va a comer en la casa. Ya eso no es paciencia, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, lo cierto es que para nosotros poder criar a un niño, para nosotros poder criar a un niño, para nosotros poder educar a un niño, para nosotros poder guiar a un niño, al final nosotros necesitamos tener paciencia, porque si no tenemos paciencia, lo vamos a maltratar. ¿O no? Tenemos también que decir que la paciencia, que el esperar es parte de la vida cristiana. El Señor nos promete y nos ha hecho un sinnúmero de promesas que están ahí en las Escrituras. ¿Y qué nosotros debemos hacer ante las promesas del Señor? Nosotros debemos esperar pacientemente en nuestro Señor. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y nosotros tenemos paciencia para con Dios, tenemos paciencia para con las cosas espirituales, tenemos paciencia para nosotros sembrar. Paciencia para esperar que alguien haga lo que nosotros le hemos dicho que haga. Pero de la paciencia que el apóstol Pablo nos está hablando aquí en la carta de los Efesios, es la paciencia que nosotros debemos tener el uno para con el otro. Esa es la paciencia que el apóstol está hablando. La paciencia que yo debo tener con mis hermanos. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y esto qué implica? Esto implica que tenemos que ser tolerantes y tenemos que ser tolerantes incluso con aquellas personas o con aquellos hermanos que han hecho cosas que nosotros entendemos que no son correctas, que no nos han gustado o en su defecto que nos han hecho daño. Vamos a ser heridos, vamos a ser heridos. Vamos a ser maltratados por algunos hermanos, vamos a ser maltratados por algunos hermanos. Pero debemos tener paciencia y debemos tener tolerancia por nuestros hermanos. La paciencia puesta a prueba en nuestro día a día con nuestros hermanos, esa paciencia puesta a prueba, es posible que
nos robe la paz. Es posible que nos quite la tranquilidad. Es posible que pueda llevarnos al punto de nosotros sentirnos estresados. Invertir tiempo en un hermano que parece no avanzar y que parece no madurar en la fe y que parece como que cada día es como el cangrejo para atrás, eso nos causa estrés a nosotros. Y cuando nosotros creemos que por fin ya maduró, no es así, era simplemente algo, una apariencia de, porque no era así, es como el cangrejo para atrás. Cuando creemos que por fin ya se superó una etapa y creemos que ya, gracias a Dios, tiene dominio propio, entonces nos damos cuenta cuando surge una situación que le hace estallar, entonces nos damos cuenta de que no es así. Nosotros debemos tenerle paciencia a ese hermano, paciencia al hermano que no va al mismo ritmo de madurez que vamos nosotros, paciencia a ese hermano que no asimila las cosas como las asimilamos nosotros. Paciencia. Y cuando ese tipo de cosas pasa, nos damos cuenta que nosotros no somos tan pacientes como a veces pensamos y como a veces creemos. A veces nos creemos que somos pacientes. Y cuando enfrentamos entonces una situación así, nos damos cuenta, no somos tan pacientes como a veces nosotros decimos y como a veces los demás creen que somos. Y no somos a veces tampoco tan tolerantes como nosotros creemos que somos o como nosotros deberíamos ser. Nosotros que deberíamos estar en alerta de nosotros mismos para nosotros poder mantener una relación sana con nuestros hermanos, pero todo lo contrario, porque entonces tenemos un conflicto con nuestro ego, con nuestro orgullo y con lo correcto que yo debería hacer con mis hermanos, y a veces se termina imponiendo mi orgullo, se termina imponiendo mis gustos y mis deseos, y no la gloria de Dios, sino el actuar y el obrar y el andar digno del cristiano para la gloria de su Señor. Relaciones sanas. Relaciones sanas, que esas relaciones sanas nos llevan al pie de la cruz. No podemos nosotros decir que nosotros somos cristianos, que somos lavados con la sangre de Cristo, que el Espíritu de Dios fluye en nosotros y nosotros vernos y mordernos. No y no, porque el Señor dice en su palabra que el mundo va a conocer que somos sus hijos porque nosotros nos amamos los unos a los otros. Es el amor, la marca distintiva de un discípulo. Y si nos mordemos, y si no nos toleramos, al pie de la cruz se va a ver nuestro amor. El Señor no nos dice que tenemos que ser zozobrita, ni nos dice que la intranquilidad debe, no, ni la amargura tampoco. Sean zozobritas como Cristo, no es así que dice. Nos manda a ser pacientes. Y la paciencia nos lleva a tolerarnos los unos a los otros. A saber que al final lo que importa es nuestra esperanza en el Señor. Y que la tolerancia que yo tengo con los otros hoy, que la tolerancia que yo tengo con mis hermanos hoy, es la misma tolerancia que tuvieron conmigo en otro momento, pero es la misma tolerancia que tuvo el Señor conmigo. Yo cometía errores, así como cometen errores mis hermanos. Y no me azotaban cuando yo cometía un error, siendo yo una persona inmadura en la fe, sino que me enseñaban qué yo tenía que hacer y qué era lo correcto. Y es lo mismo que yo debo emular, es lo mismo que yo debo hacer con los demás. Se da mucho con los pastores, que los pastores muchas veces son desconsiderados por los hermanos, por muchos hermanos que lo desconsideran. Y a veces tienden a ser maltratados por algunos hermanos. Y usted no escucha a un pastor diciendo, hermano, hoy estoy triste. Triste hasta la muerte porque el hermano fulano de tal me maltrató. No, usted no va a escuchar eso.
Porque los pastores tienen paciencia y están esperando la madurez de esos creyentes que aún no están en el rango de creyente maduro, pero ellos lo están enseñando y lo enseñan y lo enseñan y lo enseñan con paciencia porque tienen el deseo, la esperanza y la paciencia suficiente para esperar a que Dios obre en el corazón del creyente. El pastor predica la palabra regularmente cada domingo, exhorta, reprende, enseña con el texto bíblico. ¿Y la realidad cuál es? Que nosotros venimos el domingo, escuchamos lo que dice la palabra y nos vamos, wow, y toda la semana nos pasamos de manera exhaustiva diciendo, mira, la Biblia no dijo esto. No, esa no es la verdad. La verdad es que algunos escuchan y después que salimos por la puerta ni siquiera nos acordamos qué fue lo que se predicó. Otros escuchan y son confrontados por la palabra de Dios y se sienten mal. Otros escuchan, son confrontados y dicen, ¿y quién le habrá dicho al pastor eso? Y otros escuchan y simplemente bajan la cabeza y le dicen, Señor, ayúdame, porque yo no estoy bien. Ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Que debería ser lo ideal. Otros escuchan la palabra, por un oído le entra la palabra de Dios poderosa, sienten el poder de la palabra de Dios hasta que sale por el otro oído y más nunca se vuelven a acordar de eso. Pero los pastores tienen paciencia. ¿Por qué? Porque quien da el crecimiento no son los pastores, es el Señor. Yo sembré y Apolo regó, dice Pablo, pero el crecimiento lo da Dios. No depende de lo que el pastor pueda decir ni de lo que el pastor puede hacer, sino depende de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Dios es el centro y Dios es la razón, incluso hasta de la predicación. También hay que decir que hay creyentes que en el trayecto de su vida cristiana, usted entiende como que nunca maduran. Que siempre están ahí, pero que están ahí como un dolor de cabeza que va a servir para el crecimiento espiritual de otro. Nosotros necesitamos entender que sin importar cómo sean nuestros hermanos, nosotros tenemos que tenerle paciencia y tenemos que amarlo tal y como son. Que no importa lo difícil que pueda ser mi hermano, que no importa lo complicado que pueda ser mi hermano, yo debo amarlo tal y como es. Yo debo tenerle paciencia y orar para que el Señor le ayude a cambiar y a ser una persona, un creyente diferente. Pero amarlo con un amor sin fingimiento, tolerarlo y aceptarlo como es. Y a veces nosotros cometemos el error de decir, tú ves, si tú fueras como yo, es que yo no tengo que ser como tú, yo tengo que ser como Cristo. Cristo es el modelo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Tú no eres el modelo. Nosotros no somos el modelo es Cristo. Dice el versículo 2, que es nuestro texto, repito, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Vimos la humildad? La humildad da a luz la mansedumbre y la mansedumbre da a luz la paciencia. Nosotros estamos llamados no solo a soportarnos. No, si tú has visto gente que dice, yo lo soporto, pero mira, es soportando lo que estoy nada más. Nosotros estamos llamados a soportarnos, pero a soportarnos con paciencia. Porque la paciencia tolera. El que es paciente tolera. El impaciente no tolera a nadie. La paciencia no maltrata. Espera siempre lo mejor del otro. ¿Y qué es lo contrario a la paciencia? El desasosiego, la intranquilidad. El intranquilo es una persona que no vive bien. Es una persona que vive en zozobra.
Es una persona que no se enfoca en el Señor, que se enfoca en sus propias circunstancias. Y las circunstancias determinan su estado de ánimo, y ese creyente está de acuerdo a cómo están sus circunstancias. Si su circunstancia entiende que no va, que van mal, entonces así está su estado de ánimo y y el estado de ánimo del creyente no debe estar pegado a las circunstancias, no importa cuáles sean las circunstancias. Yo confío y creo en Cristo, y Cristo es la razón de ser mía. Y las circunstancias no deberían determinar entonces ese estado de ánimo del creyente, porque el gozo del Señor del creyente debe estar basado en el Señor, en su relación con Cristo, no en las circunstancias, no en lo que pueda tener, no en lo que le pueda faltar, no en lo que pueda heredar, no, nada de eso. El que es paciente vive feliz, porque hasta para enfrentar los problemas, para enfrentar las enfermedades, sufre menos. Porque cuando llegan esos momentos dolorosos, cuando llegan esos momentos difíciles, cuando llegan esos momentos de crisis, cuando llegan las enfermedades, no se ahoga en sus penas ni en su autocompasión, sino que va a Cristo a buscar refugio. Porque sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios y el diablo no la puede tocar. Eso dice la Biblia. Y que lo mejor que puede pasarle es confiar en Cristo y creerle a Él. Hay gente que se desespera, que no sabe esperar. Yo he visto gente en fila que se van porque hay dos personas delante de él y no aguantan, no resisten eso. Hay otros que yo lo he escuchado decir: yo no le hago fila a nadie. Y a mí no me gusta esperar, yo no espero a nadie. Somos impacientes. Y en nuestra impaciencia lo que hacemos es herir a los demás, es atropellar. Porque el impaciente es una persona intolerante. Y tenemos que reconocer y ser honestos que esperar no es una cosa fácil, no es sencillo. Ya aquí estoy esperando, ay, qué dulce y qué chulo. Estaba esperando a Héctor y me dejó 2 horas esperando. Ay, qué sabroso eso. No es chulo esperar. Y menos cuando yo estoy enfrentando la inmadurez de un hermano, no es agradable esperar. Ahora, esperar es imposible para un ser humano caído que se deleite en eso y que pueda disfrutar eso. Esperar no es una cosa sencilla ni es una cosa fácil, porque para esperar no solo se requiere disciplina, se requiere de la ayuda poderosa del Espíritu Santo. Por eso esperar es un fruto del Espíritu. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, a nosotros nos resultaría imposible. La paciencia resultaría imposible para nosotros. Porque nosotros, como todos, queremos cosas fáciles. No queremos mucho sacrificio. ¿Quién quisiera sacrificarse en esta semana? La palabra sacrificio como que duele, y más en la sociedad en la que vivimos hoy. La sociedad que le enseña a la gente que nosotros no merecemos las cosas, que nosotros merecemos las cosas y las merecemos rápido. Hablar de sacrificio en esta sociedad es complicado. Nosotros queremos que las cosas funcionen bien, pero que funcionen bien y rápido. Y si nosotros tenemos una situación, nosotros queremos que se resuelva, sí, pero que se resuelva rápido. Si nosotros tenemos una necesidad, queremos que esa necesidad sea suplida, pero ¿cómo? Lo más antes posible. Y nosotros queremos que las cosas sean aquí y ahora, instantáneas. Pero no para mañana. No. Es para ahora que nosotros lo queremos. Pero lo que pasa es, hermano, que la Biblia dice que el Señor va a hacer la cosa cuando entienda. Sí, ok, pero yo quiero que Él me resuelva ahora. Y para nosotros poder mostrar
que nosotros tenemos una necesidad, entonces nos valemos de cualquier cosa. Nos valemos de la manipulación, y no manipulación para con los otros hermanos únicamente, sino manipulación hasta con el Señor. Y queremos manipular hasta el Señor con las cosas que yo voy y pido en oración. La hermana que ora por su esposo, tiene problemas con su esposo y va y ora y dice: Señor, tú lo conoces. Tú sabes el amor que yo siento por ti, Señor. Pero este hijo del diablo no me deja hacer lo que yo tengo que hacer. Tú sabes cuánto me ha hecho sufrir. Ay, Señor, él no me deja amarte y se vuelve un obstáculo entre mi relación contigo. Yo no quiero, Señor, que tú hagas nada por él, pero llévatelo. Un hombre que no es cristiano, y ella le está diciendo al Señor eso, pero ella lo que le está diciendo al Señor en realidad es: Señor, yo no aguanto a este hombre me tiene cansada con J, tú o te lo llevas o te lo mando, pero con ese no me quedo yo. Y con esa actitud no estamos mostrando cuál es la voluntad de Dios para esa relación matrimonial. Y se da mucho, incluso hasta en los casos de enfermedad, porque nosotros somos cristianos fervientes y creyentes hasta que nosotros tenemos una dificultad. Y desde que tenemos una dificultad, ¿qué entonces nosotros hacemos? Vamos a donde el Señor a tratar de manipularlo, diciéndole: yo siempre le he sido fiel al Señor. Yo conocí una persona que decía: yo siempre le fui fiel al Señor. Yo predicaba, yo hacía esto, y ahora estoy enfermo y el Señor no me sana. Es un intercambio. Tú haces una cosa por el Señor y el Señor no. El Señor es un Dios de planes y de propósitos, y Él va a hacer conforme sea su voluntad, no la tuya. No sé si ustedes recuerdan la cantante aquella que estaba orando por otro cantante enfermo. Señor, no aceptamos un no por respuesta. O sea, tú tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Nosotros ahora estamos en una situación difícil. Estamos ahora en una situación que necesitamos resolver ahora. ¿Qué paciente ni qué paciente? Es ahora que yo necesito, y no acepto que tú me digas que no. Fresco, mano. ¿Quién se ha creído el hombre que es para poder dirigirse ante el Dios soberano del universo de esta manera? ¿O será que el creyente cree que porque él va con una rapidez, esa rapidez puede arrastrar él al Señor para que el Señor haga lo que él quiere? Lamento decir que no es así. Que el Señor hará conforme a su voluntad, incluso por encima de la voluntad nuestra. Y nada ni nadie podrá doblegar al Señor. Él va a hacer conforme a su voluntad, o sí o sí. Señor, tú sabes lo que yo necesito. Si Él sabe lo que tú necesitas. Y realmente Él sabe más que tú lo que tú necesitas. Nosotros somos los que muchas veces confundimos nuestros gustos con nuestras necesidades. Pero el Señor sabe realmente cuáles son nuestras necesidades, incluso antes que nosotros podamos pedirle, antes que nosotros vayamos a orar, que a veces oramos mal. Antes de eso ya el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades y qué realmente Él debe hacer y va a hacer por nosotros. El Señor lo sabe. Y Él va a obrar conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué es lo mejor que debe hacer el creyente? Esperar en el Señor. Esperar en el Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer. Mire como lo dice el salmista en el Salmo 40, versículo 1 al versículo 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
pacientemente esperé a Jehová, dice el salmista. ¿Qué nosotros debemos hacer en medio de las situaciones difíciles? ¿Cómo puedo yo estar tranquilo mientras estoy afligido? ¿Qué debo hacer en medio de mis crisis? Esperar en el Señor. Esperar en sus providencias, esperar y ser paciente, y veremos el socorro de nuestro Salvador. La paciencia nos va a llevar a entender que nosotros no somos independientes, que nosotros somos dependientes. Esperar, y debemos esperar, aun cuando nosotros sintamos que las cosas a nuestro alrededor se están cayendo, se están desmoronando. No importa, esperar en el Señor es lo que nosotros debemos hacer, porque Él tiene cuidado de nosotros. Espera, espera, y espera aun cuando tú sientas que el dolor es incesante. Espera, aun cuando las circunstancias sean contrarias. Esperar en el Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer. Esperar, esperar y esperar. No existe mejor remedio para la crisis que esperar en el Señor. Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esperar. Dios en su soberanía, Dios está en control de todo, y Dios sabe, el Señor sabe que y cuando nosotros estamos intranquilos. Y yo saber que Dios está en control de todo, que Él es soberano y que nada se ha escapado de sus manos, entonces eso me da tranquilidad. Yo puedo descansar sabiendo que yo estoy seguro en los brazos de mi Salvador, que no importa cuál sea la situación que yo pueda estar atravesando, mi Dios está en control, mi Dios tiene control, mi Dios está ahí. Y Él va a hacer conforme a su voluntad. Nada se ha escapado de su control, nada se ha escapado de sus manos. Todo, absolutamente todo está donde el Señor ha querido que esté conforme a su voluntad. El Señor es quien sostiene su mundo y nada se ha escapado. El mundo subsiste hoy porque Dios lo sostiene. Él es el soberano y todopoderoso y hace las cosas conforme a su voluntad. Pero hablando de la paciencia, dice el pastor Albert Mohler, cito, la comprensión bíblica de la paciencia como virtud cristiana tiene sus raíces en la totalidad de la verdad cristiana. La paciencia comienza con la afirmación de que Dios es soberano y que está en control de la historia humana, trabajando en las vidas humanas. Fin de la cita. No importa, no, hermano, no importa cuánto, ni qué, ni cómo usted puede estar atravesando una situación. Usted debe estar seguro, usted debe estar segura de que usted está en los brazos del Señor y que el Señor no le va a dejar sucumbir y el Señor no le va a dejar hundir en medio de la crisis, porque su Dios, que es eterno, que es poderoso, que es soberano, que es todo suficiente, ese es el Dios que está con usted. Y eso debe ser motivo para nosotros estar tranquilos, para nosotros estar pacientes en medio de la crisis. Podemos estar tranquilos, podemos estar quietos y ver el socorro que viene de nuestro Salvador. No tenemos un Señor que nos ha dejado y que nos ha abandonado a nuestra suerte. No, ese no es el Señor que tenemos. Tenemos un Señor que tiene cuidado de nosotros. Mire cómo lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios
que no los dejará sufrir prueba más dura de lo que ustedes puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. En medio de la situación que dura y que difícil, que usted dice, yo no puedo con esto. Yo estoy solo en esto. Esto es demasiado para mí. Bueno, en medio de esa situación, Dios está contigo, dándote la salida en medio de la crisis, porque tú no vas a sucumbir ante el problema, ante la situación, ante las tormentas, ante las circunstancias. No vas a sucumbir porque tienes un Dios que es todopoderoso y va a obrar en tu vida conforme a su voluntad. Tenemos al Señor a nuestro favor. Y podemos estar tranquilos y podemos esperar con paciencia porque nuestro Señor no nos ha abandonado, no nos ha dejado, Él no se ha marchado. Aunque padre y madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Él no nos ha abandonado, Él nos sostiene. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra razón de ser. Y todo cuanto necesitamos se llama Jesucristo. Por eso dice un autor que Cristo más nada es igual a todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y tenemos que tener paciencia para nosotros esperar y esperar en el Señor. Para que nosotros miremos a Cristo por encima de las dificultades. Para que aprendamos a ver a Cristo por encima de la tormenta. Y podamos estar quietos sabiendo que Él va a hacer algo. Que Él va a obrar. Esperar en el Señor. Porque Él hará conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pablo estuvo en la disposición de soportar cualquier cosa con la única finalidad de servir con paciencia a Cristo. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y Pablo dice amonestar a los ociosos. Hay mucha gente ocioso. Hay muchos creyentes ociosos. Y el ocioso se desenfoca. Porque deberían estar en una cosa y están en otra. Y nosotros debemos amonestarlo a mirar y a depositar todo lo que ellos son en Cristo. En las iglesias hay personas ociosas que no trabajan en las iglesias, que no hacen nada. En el contexto de la iglesia local, que el apóstol Pablo está hablando de esto, el apóstol se estaba refiriendo a estos creyentes ociosos que no hacen nada por la iglesia. ¿Qué es un ocioso? Un vago. Una persona que no trabaja. Una persona que quiere que le hagan todo. Y a veces nosotros nos comportamos así, como ociosos. Y queremos que nos hagan todo. Y vamos para la iglesia y llegamos al culto y decimos, no, la hermana Nancy como que no me gustó la oración que ella hizo. El grupo no me gustaron las canciones. Porque si hubiesen hecho esto, porque somos catadores. La predicación no me gustó mucho porque el pastor debió enfocarla en tal cosa. Ocioso. Nosotros no somos visita, nosotros somos parte de la iglesia local. Y como somos parte de la iglesia local, todo lo que suceda en nuestro culto, alrededor de nuestra iglesia local, debería importarnos a todos nosotros. Debería importarnos los grupos pequeños. Debería importarnos el tiempo de oración. Debería importarnos todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Pero nos importa, se lo dejo de tarea. Tenemos que advertir de la situación que puedan estar atravesando y guiarlos a vivir conforme a la voluntad del Señor, es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
estar en la iglesia, porque allí en la iglesia están los de poco ánimo, dice el apóstol Pablo. Y esos de poco ánimo, que son los que viven en temor y en duda, viene el COVID y nos va a matar a todos. Viene ahora a la viruela del mono. Y siempre están con un temor aterrador y con una duda. Y nosotros debemos guiarlo a que confíen en el Señor, a que no vivan con sobresalto, a que estén siempre esperando en Cristo y no estén esperando siempre lo peor. Infundirle aliento por medio de la palabra del Señor. En todo esto debe prevalecer la paciencia. Y nosotros debemos tratarlo a todos con amor, con paciencia, con perdón, con tolerancia, para que puedan crecer en la fe. Sin nosotros creernos que somos superiores a los demás. Simplemente entendiendo que nosotros debemos tener paciencia con ellos, porque el Señor nos ordena a nosotros tener paciencia. Porque el Señor nos lo dice. El Señor es que nos dice a nosotros que tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Que tenemos que amarnos en paciencia. Nuestro texto, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Tenemos que ser pacientes. Cuando veamos que alguien hace algo que no es correcto, en vez de nosotros salir a criticarlo, vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarnos, vamos a extendernos la mano. Vamos a dejar de criticarnos. Vamos a dejar de mordernos. Vamos a dejar de mirar al otro como que es el culpable y como que es quien hace las cosas mal, pero yo no, porque yo estoy en una posición de santidad diferente a la del otro. No, la posición de nosotros debería ser la posición de Cristo, humillarnos para ayudar a quien tenemos que ayudar. Mirémonos en el espejo de las Escrituras y así como nos dice el texto aquí, soportémonos con paciencia los unos a los otros. Y la paciencia nos enseña a ser tolerante y a entender que yo no tengo la razón siempre. Y que a veces, aunque yo tenga la razón, yo voy a ceder mi razón por amor a mi hermano. Que el Señor nos ayude a que podamos meditar y reflexionar en esto y hacer así. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido nos guíe, nos ayude como tú siempre lo haces. Que podamos meditar en tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, tomar la posición que tenemos que tomar como creyentes y amarnos y tolerarnos con paciencia, Señor, los unos a los otros. Que nos soportemos los unos a los otros con paciencia, Señor. Que aprendamos a mirar a Cristo como nuestro modelo y como nuestra razón de ser. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si no nos hemos comportado a la altura de lo que debe ser un hijo de Dios. Y ayúdanos, Señor, a nosotros en nuestro andar, que debería ser un andar digno, nosotros podamos glorificar a nuestro Salvador, viviendo vida conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.